y también por una experiencia personal que tuve, que fue diagnosticada con esclerosis múltiple hace 11 años y medio. Fui aprendiendo muchísimo sobre el manejo integral de las enfermedades crónicas y a eso me dedico hoy en día con mi compañía Love Humankind. Y bueno, muy feliz de estar acá con ustedes compartiendo un poquito lo que he aprendido tanto en mi experiencia personal como acompañando a personas que tienen enfermedades como la esclerosis múltiple. Y quiero presentarles un concepto de pronto nuevo para ustedes de lo que es la enfermedad y lo que es la salud. Porque a veces pensamos que la salud es simplemente la ausencia de enfermedad y esta definición que es de un colombiano que se llama Alex Haddad, me encanta y la utilizo todo el tiempo porque creo que define muy bien lo que vivimos las personas con esclerosis múltiple, en donde la salud tiene que ser definida de una forma diferente, porque una vez somos diagnosticados con una enfermedad, no quiere decir que perdamos la salud, porque la salud, según esto, es la capacidad que tenemos todos de poder adaptarnos y manejar esos desafíos que se nos presentan en la vida. Y esos desafíos pueden ser físicos, como en el caso de una enfermedad crónica, o pueden ser emocionales o mentales, y pueden ser inclusive hasta sociales. Entonces, cuando entendemos que la salud es una acción y no un estado del ser, podemos darnos cuenta que tenemos la capacidad para manejarla y para poder adaptarnos a esos desafíos que se nos presentan. Entonces, sé que las doctoras ya hablaron la semana pasada un poco sobre los síntomas y no voy a volver a los síntomas como tal, sino quisiera compartir con ustedes algunas herramientas que me han servido a mí y a las personas con las que he trabajado para poder manejar esos síntomas, para poder adaptarnos a esos síntomas y poder vivir una vida plena a pesar de tener un diagnóstico de una enfermedad crónica como lo es la esclerosis múltiple. Entonces, para esto me gusta mucho explicar que para mí volver a tener salud o recuperar la salud o poder adaptarnos a esos desafíos y vivir de forma plena, tenemos que trabajar en 5 aspectos muy importantes. El primero es el aspecto físico. Y sé que la semana pasada las doctoras hablaron un poco de algunas de las dietas que ellas recomiendan, que básicamente la conclusión de todos nosotros es tener una dieta saludable, lo más natural posible, con una reducción de sodio, reducción de azúcares, reducción de comidas procesadas, y digamos que eso es básicamente la base de todo, ¿no? Sabemos que hay unos estudios de algunas otras dietas, pero en general, digamos, es la recomendación general es no ir a extremismos, sino realmente tener una dieta balanceada, una dieta natural, una dieta saludable. También hablaron un poco del ejercicio, de la importancia de ese movimiento que tenemos, que nos hace a los seres humanos tan dinámicos y que en los últimos años nos volvimos demasiado sedentarios por el estilo de vida y por la forma en la que la sociedad se desarrolla y la importancia de ese movimiento, pero también la importancia de tener una concientización de hasta dónde llegamos, ¿no? Entonces, toda esta parte física es súper importante. Ahí también, ahorita vamos a hablar un poquito del descanso y de la importancia del descanso. Pero también hay un área mental que tenemos que trabajar, ¿no? Y acá se vuelve muy importante el manejo de nuestros pensamientos, la atención plena que podemos generar en cada uno de esos dos momentos, y un segundo componente o un tercer componente que va muy relacionado a esa parte mental es toda la parte emocional y es cómo manejamos y gestionamos nuestras emociones. Y el primer paso para poder gestionar nuestras emociones está en poder reconocerlas, ¿cierto? Entender que tenemos ciertas emociones y que no son ni malas ni buenas, simplemente están ahí, y normalmente las emociones son transitorias, pero lo que hace que se vuelvan permanentes a veces y tengamos ese de pronto miedo recurrente o esa angustia recurrente, muchas veces también está ligado a esa parte mental. Entonces, ¿cómo trabajamos con todo esto? Es supremamente importante. Y en mi experiencia personal, y también en lo que he podido ver acompañando a personas con esclerosis múltiple, estos dos componentes son supremamente importantes de manejar y muchas veces los ignoramos pensando que la parte física
es lo único importante. Entonces, súper, súper importante que le pongamos atención a esta parte mental y emocional que nos va a ayudar a manejar muchísimo los síntomas, los desafíos que se nos presentan. Yo digo muchas veces también, parte de la enfermedad y del estrés de la enfermedad no es solamente el hecho del síntoma, sino también todo lo que conlleva a estar a tener uno una condición de salud, ¿cierto? Es como todas esas citas médicas, los exámenes, ir, volver, tener que hacer la aprobación, todo eso nos genera mucho estrés, nos genera mucha tensión y poder manejar esa parte emocional es supremamente importante. Luego hay un componente social. Somos seres que hemos evolucionado y hemos logrado lo que hemos logrado por esa red social que hemos creado. Entonces, el sentirnos aislados, el sentirnos solos es un factor muy importante que tenemos que aprender a manejar y que tenemos que empezar a gestionar. Entonces, una de las cosas que yo siempre digo frente al manejo de la enfermedad y específicamente de la esclerosis múltiple es que tenemos que aprender a ser buenos trabajando en fortalecer nuestra red de apoyo. Necesitamos una red de apoyo para poder vivir plenamente, para poder vivir tranquilamente. Necesitamos una red de apoyo. ¿Y cómo la construimos? ¿Y cómo hacemos que esta red se fortalezca? Depende de nosotros. Entonces, también empezar a aprender a pedir ayuda, por ejemplo, a aprender a decir, hey, necesito que me acompañen a esta cita médica o necesito que me acompañen hoy que no me estoy sintiendo tan bien, es súper importante en el manejo de la enfermedad. Y el último pilar que también tenemos que trabajar muchísimo es esta parte espiritual, que acá no voy a ahondar muchísimo porque creo y respeto en la diversidad de religiones, pero la parte espiritual va mucho más allá de las religiones. La parte espiritual va a sentirnos apoyados, ya sea por Dios o por un ser superior o por el universo o la naturaleza o lo que creamos, que sentirnos que estamos apoyados por esto y sentirnos que a veces no encontramos las razones de por qué nos pasan las cosas que nos pasan, pero siempre hay una fuerza superior que nos está enseñando el camino. Entonces, entender eso es muy importante y poderlo trabajar también. Entonces, en estos 5 pilares siempre estamos trabajando y la idea es que cada uno de nosotros encuentre herramientas para poder manejar mejor los síntomas, poder entender mejor y poder también sobrellevar esos desafíos que se nos presentan día a día, dependiendo de lo que estemos viviendo con nuestra condición de salud, que como lo dijeron también las doctoras la semana pasada, es una enfermedad que la llaman la enfermedad de las 1000 caras, porque cada uno de nosotros tiene una vivencia completamente diferente y por eso a veces también es tan difícil de diagnosticar y también es tan difícil a veces de identificar y de tratar porque cada uno de nosotros vivimos una cosa diferente. Entonces, aquí voy a pasar esto rápido, voy a darles mis 5 consejos preferidos frente al manejo de la enfermedad y el manejo de los síntomas. Lo primero es tratemos de llevar un estilo de vida saludable. ¿Eso qué quiere decir? Tengamos una dieta equilibrada, realicemos algo de actividad física de acuerdo a nuestra capacidad y de acuerdo a nuestra posibilidad, pero no nos quedemos quietos. Tengo un amigo muy, muy apreciado que tiene una esclerosis múltiple relativamente avanzada y a mí me impresiona todo el esfuerzo que él hace en seguir activo físicamente, porque creo que esto no solamente es importante para nuestros músculos, para nuestro corazón, para nuestros huesos, etcétera, sino también para nuestra salud mental y emocional. El ejercicio es muy, muy importante. Y mantener una higiene de sueño saludable es supremamente esencial. No sé si hablamos de esto la semana pasada, creo que no, pero en el sueño pasan unos procesos súper importantes en el cerebro de limpieza, etcétera, que si nosotros no le damos el tiempo suficiente a nuestro cuerpo para recuperarse, estamos poniéndole un estrés adicional donde nuestro cuerpo necesita ese descanso para poder tener todas las fuerzas suficientes para combatir todas estas cosas que nos están pasando biológicamente dentro de nuestro cuerpo que las doctoras explicaron la semana pasada. En el ejercicio o en la actividad física quiero hacer un énfasis especial
en hacer ejercicios de equilibrio y fortalecimiento. Estos dos son supremamente importantes para la esclerosis múltiple. Mejorar nuestra masa muscular o nuestra fuerza muscular es esencial y lograr o por lo menos mantener la masa muscular es una de las cosas esenciales para que la enfermedad no progrese de manera acelerada. Y también trabajar en todo lo que es la coordinación nos va a estar ayudando no solamente en la parte física y muscular, sino también cognitiva a nivel cerebral. Lo otro es aprendamos a equilibrar la actividad y el descanso. Es muy importante para nosotros tener un ritmo de vida que nos permita tener pausas, tener días que no sean tan agobiantes, alternar, por ejemplo, tareas, también a veces eso funciona muy bien. He visto muchas personas, por ejemplo, que logran combatir un poco esa fatiga que se puede presentar con la esclerosis múltiple a través de generar, por ejemplo, en la mañana el trabajo un poco más pesado y de mayor tensión y luego generar tareas en la tarde donde no hay tanto esfuerzo, no se requiere tanto esfuerzo. También al mediodía hay personas que logran hacer una siesta, sea pequeña, eso también a veces nos puede funcionar. A mí, por ejemplo, personalmente me funciona mucho hacer una pequeña caminata de 5 o 10 minutos a la hora del almuerzo, me ayuda a despejar mi mente, a mover el cuerpo, a tomar un poquito de sol, que también es súper importante en todas pues, las funciones del cuerpo, tanto para personas con esclerosis como para personas que no tienen esclerosis, pero en general, digamos, nosotros tenemos que ser mucho más intencionales en cómo planeamos nuestro día para que no nos agotemos de manera tan rápida. Lo otro es gestionemos nuestras prioridades. Es tan importante aprender a decir que no, aprender a decir qué es importante para mí y qué realmente quiero hacer y puedo hacer y qué de pronto necesito delegar o pedir ayuda. Entonces, esto es súper crítico, no nos creamos que tenemos que demostrarle a todo el mundo que podemos hacer todo. Y yo creo que la enfermedad nos invita a esto, nos invita a entender la linda regalo que es la vida alrededor de personas que nos pueden estar apoyando. Entonces, esta parte de gestionar las prioridades es muy importante. Ahora, hago una aclaración muy grande y es que tenemos que tener cuidado en victimizarnos. A veces también podemos utilizar la enfermedad como una excusa para que los demás sientan lástima de nosotros o nos ayuden más de la cuenta. Entonces, saber decir, bueno, aquí necesito ayuda, pero esta otra tarea sí la puedo hacer yo y estoy segura que la puedo hacer, es súper importante. Y lo otro que me encanta y que recomiendo muchísimo es el entrenamiento cognitivo. Creo que esto debería ser para todas las personas del mundo, pero en general mucho más para nosotros los que podemos tener un diagnóstico de esclerosis múltiple, y es que tenemos que mantener lo que más podamos nuestra capacidad cognitiva. Hoy en día hay muchísimas aplicaciones en donde se pueden hacer juegos de actividad cognitiva que nos pueden ayudar a mantener esa parte lógica, esa capacidad de resolución de problemas, ese pensamiento abstracto que a veces con la enfermedad puede empezar a deteriorarse. Y si hacemos este tipo de juegos, nos vamos a permitir tener una mejor calidad de vida a futuro. Y las doctoras ahorita van a hablar de los tratamientos. Hoy en día yo creo que esta es una enfermedad que si se empieza a tratar de manera temprana y de manera adecuada, tenemos una perspectiva de vida muy buena. Entonces, ¿por qué no ayudarnos con todas estas cositas que les estoy mencionando? Por último, quiero hablar un poco de lo que es el manejo del estrés y cómo experimentamos la enfermedad y los síntomas, porque como les estaba diciendo, no solamente es la parte física, sino no sé si a algunos de ustedes les pasa, pero por ejemplo, a mí cualquier cosa, amanezco con un poquitico de visión borrosa, no sé, porque estuve muy cansada el día anterior, no dormí bien y eso que uno como que se hace así en los ojos y está borroso y uno ya, su cabeza empieza, ay Dios mío, una crisis más, ¿qué pasó? Pero entonces, ¿será que no estoy viendo? Y empieza uno a mirarse, entonces también aprender a manejar esa parte mental es demasiado importante para nuestra tranquilidad y también nuestra evolución física. Entonces, aquí vamos a mezclar una serie de cosas que son, primero,
cómo estamos gestionando y manejando nuestros pensamientos y en dónde estamos enfocando nuestra atención. Lo otro es cómo estamos gestionando nuestras emociones y qué actitudes tenemos frente a la vida. Entonces, empezar a pensar, bueno, ¿qué actitud estoy teniendo yo frente a estas cosas que me están pasando? Yo digo una frase que a veces a las personas les genera un poco de shock y es que para mí, para María Fernanda Escobar, y conozco otras personas que también les pasa lo mismo, la enfermedad ha sido uno de los mejores regalos que me ha dado la vida. Yo digo que fue un regalo muy mal envuelto, un regalo en donde eso que uno a veces llega a un cumpleaños y hay un, no sé, un regalo como con un papel de regalo muy feíto o una bolsita como que uno dice, oiga, no le puso un poquito de cuidado y uno dice, no, el regalo no debe ser muy bonito, pero cuando se abre es algo muy especial y de mucho valor. Eso me pasó a mí con la enfermedad. Al principio sentí que, bueno, porque yo, qué me pasó, si yo soy saludable, si yo toda la vida he estado bien, porque a mí, que es este castigo tan horrible, pero una vez fui empezando a entender lo que fue la enfermedad en mi vida, me di cuenta que fue uno de los mejores regalos porque me aprendí a conocer, aprendí a vivir un estilo de vida muy diferente, a un ritmo de vida muy diferente y hoy en día puedo decir que me gozo mucho más las cosas que antes que tenía la enfermedad y gracias a Dios con todos los cuidados que he tenido, con los doctores que he encontrado en el camino, con los tratamientos que me han dado, tengo una calidad de vida excelente, pero esta parte de pensamientos, emociones y actitudes son súper importantes para el manejo de cualquier síntoma que se vaya presentando, de cualquier crisis, de cualquier momento de dificultad que podamos tener en la enfermedad. Entonces, el estrés induce a una inflamación crónica. Y si nosotros además tenemos esta predisposición de esclerosis múltiple, vamos a estar inflamando mucho más a nuestro sistema nervioso si seguimos aumentando ese estrés. Entonces, aprender a manejar los pensamientos, a gestionar nuestras emociones, a ser conscientes de nuestras emociones y a tener una mejor actitud frente a la vida, que puede ser, por ejemplo, a través de la atención plena o lo que llamamos mindfulness, pero mindfulness básicamente lo que es poner la atención en el momento preciso. Entonces, en el ejemplo que les dije de los ojos, que uno empieza a traumatizarse, ay, ¿será esto un síntoma? O a veces a mí, no sé, por ejemplo, camino muy rápido y uy, siento que me desequilibré, entonces, ay, no, ¿será que ya se me afectó la esclerosis, ya que ya empecé con un síntoma nuevo, lo que sea? Entonces, empezar a decir, bueno, ¿dónde estoy en este momento? ¿Qué está pasando en este momento? No me voy a crear una película en mi cabeza. Eso básicamente es mindfulness. Ahora también hay técnicas de respiración que son buenísimas, recomendadísimas. También parte de meditación también lo podíamos hablar y está demostrado en muchos estudios que muestran que esto puede ayudar a manejar la fatiga, los síntomas depresivos y también a mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, recomendadísimo. Sé que ahorita no tenemos el tiempo, pero la idea es que vayan pensando en todas estas cosas. También el pensamiento positivo puede ser algo muy bueno. Hay también, digamos, algunos estudios que han demostrado que la escritura puede ser una terapia muy interesante. Entonces, empezar a escribir cosas, empezar a visualizarte de manera diferente puede ayudar a contrarrestar esas emociones negativas que a veces vienen debido a la incertidumbre, debido al agotamiento, debido a muchas otras cosas. Y pues está demostrado que las personas positivas son más saludables y felices que las personas que no son tan positivas. Entonces, trabajar en esto es súper importante para el manejo de nuestros síntomas. Eso era un poco lo que quería compartir con ustedes y bueno, estoy súper pendiente. Si tienen preguntas, lo que quieran preguntarme o comentarme, con muchísimo gusto lo podemos hablar después cuando terminemos esta parte de la sesión que viene ahorita. María, súper. Y yo creo que el hecho de que hables tú primero con tu experiencia y como paciente, que casi siempre dejamos eso para el final, ¿cierto? Hablamos nosotros mucha bioquímica, mucha tecnología, mucha ciencia y dejamos todo esto tan importante que nos dijiste para el final y creo que haberle dado la vuelta ha sido una súper idea. Quería rescatar una frase que me encantó y ya la copié, entender la salud como una acción y no como un estado. Yo creo que eso es una frase muy disruptiva que aplica a personas con enfermedad crónica y que nos aplica a todos.
Yo siempre le explico a los pacientes que mientras estemos en este cuerpo, que es nuestra condición humana, solo tenemos seguro que nos vamos a enfermar y que un día vamos a dejar de estar acá. Lo que pasa es que no sabemos cuándo y algunas personas pues se diagnostican con enfermedades crónicas muy jóvenes y obviamente es complicado. Entonces valoro mucho que haya sacado este ratico para estar acá con nosotros y con los pacientes que se nos han unido. Entonces ya hablamos una parte súper importante, súper holística y súper completa, que no solo aplica para personas con esclerosis múltiple, yo creo que todo lo que hablaste incluso aplica para personas como para nosotros, nosotras. exacto, que somos pues hasta ahora sanas, pero que eso hay que aplicarlo. Si es valioso en una persona que tenga una enfermedad, es mucho más valioso en personas que en este momento están sanas. Entonces creo que son cosas que se pueden generalizar y que pueden traer muchos beneficios. Sí, yo por eso digo que la enfermedad para mí fue un regalo, porque creo que no le hubiera puesto atención a todo esto. Creo que, digamos, espiritualmente no hubiera crecido tanto como he crecido estos últimos años. Entonces, tienes razón, o sea, esto debería ser algo que todo el mundo, personas sanas y personas con enfermedades, lo deberían hacer, sino que la enfermedad nos llama a ponerle mucha más atención a todo esto. Eh, Exacto, es una llamada a la acción que ojalá la pudiéramos adelantar, pero no importa, o sea, hacer esos cambios en el momento en el que decidamos hacerlo siempre va a ser mejor que simplemente seguir en el estado que estábamos previamente. Sí, María, espectacular. Yo he tenido también como en varias ocasiones la oportunidad de hablar todo esto y siento que incluso a nosotras, sanas, médicas, nos cuesta. O sea, nos cuesta ese balance que tú dices. Yo les digo a todos, por ejemplo, a mí el embarazo para mí fue algo duro, difícil, creo que para María también, porque nosotros somos mujeres que veníamos trabajando solo pues cierto, como por un camino, pero lo mismo que tú dices, al mismo tiempo es una bendición porque lo hace uno pensar, bueno, hay que cambiar la vida, yo no puedo seguir viviendo así, tengo que hacer pausas, tengo que dedicarme más a mi familia, tengo que modificar la vida. Entonces yo siento que lo que tú te refieres de regalo es a eso, ¿cierto? Es algo que lo despierta a uno y le hace pensar, bueno, no, o sea, muy bien, todo está en este camino, pero debemos pensar en otras cosas. Yo pienso que más adelante podemos hacer un espacio para hablar de todo esto que ni María ni yo tenemos tiempo de hablar en la consulta, pero que quisiéramos. O sea, me encantaría decirles, no, hagamos todas estas pausas, porque eso ayuda incluso más que lo que nosotros vamos a, hacer, a seguir hablando, porque eso es lo que María y yo tenemos las herramientas para ayudarles, pero todo lo que tú dices es lo que cada una de ustedes puede hacer desde sus casas. Entonces voy a proyectarles yo nuestra parte. Y recuerden que vamos a arrancar con tratamiento. Perfecto, regálame un segundo. Y me cuentan cuando ya todos lo estén viendo. Sí, ahí ya Listo, estamos viendo Caro. Entonces, como perfecto. dijo Caro, empezamos con la parte de empoderamiento de ustedes, todas las intervenciones no farmacológicas que pueden hacer ustedes sin necesidad de preguntarnos a nosotros, sin necesidad de ir a un centro de infusión ni de ir a hacer vueltas a una EPS. Todos esos consejos que nos dio María hacen parte del tratamiento y es el tratamiento no farmacológico. Ahora, Caro y yo vamos a empezar a hablar del tratamiento farmacológico y es muy importante que entendamos que las dos aristas del tratamiento son importantes. El tratamiento farmacológico es un tratamiento potente, que digamos tiene muchos datos, tiene mucha ciencia y mucha investigación y que ha demostrado que es capaz de inclinar la balanza de evolución de la enfermedad, pero si no está acompañado del resto de intervenciones, no vamos a tener el máximo beneficio de estos tratamientos. Entonces, esta diapositiva la traemos como para explicarles un poco cómo se clasifica la enfermedad, porque eso tiene algunas implicaciones en escoger el tratamiento. Y porque nosotros hablamos mucho de esclerosis múltiple y muchos pacientes me dicen, doctora, ¿yo qué tipo de esclerosis múltiple tengo? Entonces, para ponerlos en un contexto, la esclerosis múltiple es una sola, es una enfermedad inflamatoria y neurodegenerativa que ataca cerebro, nervio óptico y médula. Pero dependiendo de cómo se manifieste la enfermedad, nosotros la clasificamos. La más frecuente es la esclerosis múltiple remitente, recurrente o recaída remisión, que ahí debutan el 80 o el 85% de los pacientes que como les explicamos la vez pasada, debutan con una neuritis óptica, con una inflamación de la médula, con debilidad o con vértigo. Un 10% de los pacientes
debutan con una enfermedad más lenta y más progresiva, digamos que no debuta con tanto estruendo, sino con un problema para caminar, que al principio no es muy notorio, pero que luego van teniendo problemas de rodilla o empiezan a cojear o a perder el equilibrio y a perder pues como la capacidad de caminar grandes trayectos. Y esa es la que nosotros llamamos esclerosis múltiple primaria progresiva, que normalmente afecta, como les dije anteriormente, 10% de los pacientes. Hay otro porcentaje de pacientes que han tenido un único síntoma, por ejemplo, una mujer previamente sana que hace una neuritis óptica, pero cuando revisamos la resonancia nos damos cuenta que previo a esa neuritis óptica ya el sistema inmune de manera silenciosa había hecho ataques en otras partes del sistema nervioso central. Eso es lo que nosotros llamamos síndrome clínico aislado. Y es la forma más temprana de la enfermedad, en la que solo hemos visto un síntoma, pero por resonancia ya vemos que la enfermedad estaba ahí silenciosamente. Y un porcentaje grande de pacientes que debutan con síndrome clínico aislado o con esclerosis múltiple remitente recurrente, después de 10 o 20 años de evolución de la enfermedad, pueden clasificarse o pueden empezar a tener una progresión lenta de la enfermedad. Es decir, los síntomas ya no son tan claros de recaídas, de empeoramientos y de mejorías, sino que lentamente van sintiendo que no están caminando igual de bien, que cognitivamente no están como tan ágiles, que el equilibrio cuesta más, pero es como un reloj de arena, es como si muy lentamente se fuera acumulando granito por granito y a veces es difícil como de ver ese cambio. Ese tipo de progresión lo llamamos esclerosis múltiple secundaria progresiva. Y digamos, ahí se nos limita un poco los tratamientos porque ya es un momento de la enfermedad donde no hay tanta inflamación, sino que hay degeneración. ¿Y por qué quiero hablar de esa? Porque ahí los tratamientos nos pueden ayudar en cierto, en una parte, pero lo importante es tratar de prevenir llegar ahí y por eso es importante un diagnóstico temprano y un tratamiento temprano. Pon la siguiente cara. Entonces, acá en este gráfico lo que queremos mostrarle es qué han hecho los tratamientos sobre la evolución de la esclerosis múltiple. Yo sé que muchos cuando se diagnosticaron se metían a Google y esclerosis múltiple era igual a que en 5 o en 10 años iban a tener que utilizar una ayuda para caminar o que definitivamente todos los pacientes iban a tener en algún momento discapacidad neurológica. A partir de 1990 empezaron a ser asequibles los tratamientos modificadores de la enfermedad. Inicialmente los interferones, que seguramente a todos les suenan conocidos, y ya a partir de 2005, 2010 empezaron a aparecer las terapias de alta eficacia. Con los interferones se logró disminuir las recaídas de la enfermedad, que fue un primer paso, pero ya desde 2010 a 2015 con tratamientos de alta eficacia, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales o algunos medicamentos orales, además de disminuir las recaídas, lo que se ha logrado es retrasar la discapacidad, es decir, que los pacientes ya pasen muchos años, más de 10 años, ojalá 20 años, sin tener que acumular discapacidad neurológica. Yo digo que retrasar la discapacidad porque evitar la discapacidad no es un objetivo que sea realista y que sea alcanzable, porque a partir de los 25 años o de los 30, todos empezamos a acumular discapacidad neurológica, incluso las personas que no tenemos ninguna enfermedad, porque nuestro cerebro envejece, porque perdemos neuronas, perdemos volumen cerebral. Pero el cerebro de una persona con esclerosis múltiple es un cerebro que es mucho más frágil porque además ha estado inflamado, ha perdido también tejido cerebral en las recaídas. Entonces miremoslo como que todos estamos envejeciendo, pero un cerebro que ha estado inflamado no va a llevar también el envejecimiento como un cerebro que no ha estado inflamado. Y ese es el objetivo que tenemos con los tratamientos, obviamente prevenir recaídas, pero ya casi todos los tratamientos nos disminuyen de manera muy importante las recaídas. Digamos que ese es un objetivo a corto plazo, esa es la carrera de 100 metros planos, pero a largo plazo la maratón, los 42 kilómetros, que es la carrera que queremos, que hacemos con cada paciente, es que la enfermedad esté tan controlada que ese cerebro pueda enfrentarse al envejecimiento de la manera más saludable. Y esto no solo pasa en esclerosis múltiple.
Esto le pasa a los diabéticos si no se controlan, a los hipertensos si no se controlan, a las personas con enfermedad mental si no se controlan. El cerebro es el órgano objetivo del envejecimiento. Entonces, es como para ponerlos en contexto que todo, pues ninguno estamos libres de ese riesgo de discapacidad, de ese riesgo de perder función neurológica, pero con los tratamientos y muchísimo más unido a todas las intervenciones que nos explicó María ahora. El objetivo es que retrasemos la discapacidad lo máximo posible y con esto poder mantener una calidad de vida lo mejor posible en las personas con esclerosis múltiple. Perfecto, y miren que en el gráfico podríamos ver en gris cómo sería la enfermedad sin tratamiento y el impacto de la enfermedad y cómo lo hemos cambiado. Obviamente no tenemos cura, entonces no les podemos decir que estamos en azul, en donde no hay nada de enfermedad, pero como decía María, nuestro impacto más el que todos ustedes hacen con todo lo que nos explicó María Fernanda, es lo que nos hace cambiar la enfermedad. Y queríamos traerles todo el recorrido de los medicamentos por muchas razones. Entonces, lo primero es para entender que no es lo mismo alguien que fue diagnosticado en 1990 con alguien que es recientemente diagnosticado. Y esto yo siempre se los explico en la consulta porque lamentablemente la información que está disponible no avanza como en la misma velocidad, entonces hay veces se ponen a leer en estas épocas en donde miren, solo había esteroides, y que los pacientes tenían que vivir su enfermedad poco a poco sin tratamiento. Claro, la discapacidad en una persona sin tratamiento es muy diferente a una persona ahora que tiene toda esta gama de tratamientos. Y tampoco se puede juzgar el por qué tal persona hizo tal esto en el 93, pues bueno, solo tenía interferones, ¿qué más le iba a poner, cierto? Entonces es muy importante que entendamos que la esclerosis múltiple va avanzando mucho y que cada vez los neurólogos tienen muchas más herramientas para decirles a ustedes, no, es que ya no es lo mismo de hace muchos años, ya tengo muchas opciones. Entonces, más o menos a partir del 2003, como nos decía María, empezaron los tratamientos de alta eficacia y esto fue como un corte para la enfermedad, ¿cierto? Es cuando el neurólogo empezó a ser un poco más agresivo y empezamos como a ganarle a la enfermedad. Porque digamos que al principio entrábamos como un poco retrasados y lo que podíamos era un poco aliviar esa progresión de las recaídas, pero sin embargo daba muchos síntomas en el tratamiento y no logramos muchas metas, entonces muchos hasta decidían no tratarse. Pero a partir del 2000 que empezaron todos estos otros medicamentos y se vio un cambio muy grande, y si miramos las cohortes ahora comparadas con las anteriores ya tienen mucha menos discapacidad. Y aún más, si hablamos ahora, miren todos los medicamentos que tenemos, ya tenemos muchas opciones para nosotros conversar con ustedes y poder plantear diferentes alternativas. Entonces, para que miremos a grandes rasgos, porque tampoco nos podemos detener en cada uno de ustedes, si más adelante quieren podemos profundizar en cada medicamento, pero para que entiendan más o menos cómo pensamos nosotros, los medicamentos los tenemos clasificados en 3 categorías, basados en la eficacia que han mostrado en los ensayos clínicos, ¿cierto? Entonces nosotros los dividimos en 3, baja, intermedia moderada y alta eficacia. Cuando nosotros hablamos con ustedes y les presentamos la gama de tratamiento, usualmente basándonos en todo lo que hablamos la vez pasada, de que veíamos los síntomas, veíamos si tenían bandas o no, las lesiones en resonancia, cómo estaban, la actividad, la localización, todo eso que hablamos la vez pasada, tenemos unos algoritmos para saber si tu enfermedad es de baja, intermedia o alta actividad, ¿cierto? Y pues por eso nos decidimos. Entonces es el primer parámetro que todos los neurólogos tienen en mente. Y es lo primero que queremos que entendamos es que no hay un tratamiento para todos igual. No es que yo a todos les voy a poner el mismo, como por ejemplo en diabetes, que muchas veces el esquema es más digamos que similar entre todos los pacientes, en todos empleamos metformina y si no nos pasamos a este o este otro. En esclerosis múltiple no sucede así. Nosotros decimos que es una receta de cocina especial para cada paciente. Entonces, aquí les vamos a explicar más o menos qué es lo que nosotros tenemos en cuenta. Entonces, de baja eficacia, nosotros hablamos, son los que primero sacaron,
son los medicamentos que en los ensayos clínicos mostraron una eficacia entre el 30 al 50%, ¿cierto? Estos medicamentos tienen también sus ventajas porque al ser de baja eficacia también tienen efectos adversos menores, algunos son seguros incluso en el embarazo y tienen una gran trayectoria, y las personas que han venido con estos tratamientos y van bien, usualmente continúan con estos tratamientos. Posteriormente, de eficacia intermedia, hablamos ya del 50 al 70%. Tenemos otros 3 medicamentos, 2 de estos son orales, y que hayan llegado medicamentos orales también ha cambiado un poco el estilo de vida de los pacientes y ha hecho que sea un poco más cómodo para todos. Y tenemos los de alta eficacia, que son muy conocidos por todos ustedes, que son más del 70% de eficacia, que son usualmente los anticuerpos monoclonales. Ustedes todos los conocen, natalizumab, ocrelizumab, ofatumumab, y rituximab, que en nuestro medio no se usa tanto porque no tienen bima para esclerosis múltiple, de pronto en cuanto son menores de edad, pero de resto no los podemos usar tanto. Antes, digamos que usábamos un método en donde íbamos escalando, ¿cierto? Empezábamos por baja eficacia, si fallábamos acá nos pasábamos a eficacia intermedia, y si fallábamos nos pasábamos a alta eficacia. Ahora, si tú hablas con algún neurólogo que se dedique a esclerosis múltiple, probablemente no va a seguir un escalonamiento así, sino que como ya conocemos un poco más de la enfermedad y eso ha permitido desarrollar más moléculas y ver en qué momento se puede impactar, ya, o sea, el tiempo nos ha permitido cometer errores, corregirlos y ver todo, hay una tendencia a iniciar con moderada alta eficacia. ¿Por qué lo hacemos? Es porque cuando todos ustedes empiezan con la enfermedad, están muy jóvenes y están en toda la parte de la inflamación y es el momento para atacar. Nos dimos cuenta que cuando nosotros atacábamos tarde, porque habíamos escalado, muchas veces no teníamos los resultados que queríamos. Entonces, por eso ustedes cada vez van a ver que nosotros la mayoría de veces empezamos fuerte con alguno de estos tratamientos, y ya en el futuro nos dirá cuáles serán los tratamientos de salida, pero por ahora la tendencia cada vez es más a pasarnos a moderada alta eficacia. Y lo otro es que todos los efectos adversos que le teníamos tanto miedo y que de pronto los neurólogos fueron muy conservadores en una época, pues cada vez los sabemos medir y sabemos cómo mitigarlos, ¿cierto? Entonces eso también les vamos a ir mostrando a través de la presentación. Muy bien, ahora este gráfico es como para a grandes rasgos mostrarles en dónde actúan cada uno de los grupos o de los medicamentos. Acá para ponerlos en contexto, esto es un ganglio linfático, está en la mitad vemos una arteria pues, o una vena y luego vemos las neuronas y el sistema nervioso central. Entonces, empezando por los interferones, como empezando en el orden cronológico, los interferones son una sustancia que nuestro cuerpo produce cuando tenemos gripa o cuando nos va a dar una infección. Y es una sustancia inmunorreguladora, no mata células, no baja las defensas, sino que hace que nuestro sistema inmune no sea agresivo con nuestro propio cuerpo. Entonces actúan diciéndole a las células que ya están programadas para ir a atacar a la mielina, ven, por favor, no estés tan agresiva con la mielina, por favor, tranquilízate, ¿cierto? Sin matarla como por las buenas, es un negociador. Luego, entrando a los medicamentos orales, tenemos el fingolimod o los inhibidores de C1P1, que es una familia de medicamentos que lo que va a hacer es que las células autorreactivas o las células que están programadas para hacer un ataque a nuestras propias proteínas, las deja encerradas en los ganglios linfáticos y en los órganos linfáticos terciarios como el vaso. Entonces las encierra ahí, no les da la llave, las pone así doble llave y esas células no pueden volver a salir. Si no salen del ganglio linfático, no pueden ir a la circulación y no pueden ir finalmente al cerebro, por lo que no van a poder inflamar y no van a poder atacar la mielina. ¿Qué pasa? Como todas están encerradas, cuando hacemos los exámenes de sangre vemos que las defensas están bajitas. Entonces, si alguno está en este tratamiento, ve que nosotros siempre revisamos que los linfocitos normalmente están bajitos, pero que no se nos deben bajar más de la cuenta, porque si dejamos a todo nuestro sistema de defensas encerrado, pues no vamos a tener quien nos defienda.
Entonces, así actúa, por ejemplo, el fingolimod y los otros fármacos que son de esa familia. El dimetilfumarato, que es otro fármaco oral, no tenemos muy claro cómo actúa, pero al parecer es un fármaco que logra ir hasta el núcleo de las células y promover la síntesis de factores neuroprotectores y antioxidantes. Y también disminuye el número de linfocitos. No sabemos muy claro el mecanismo por el que causa esa linfopenia, pero al parecer estos dos mecanismos son los que explican que no haya un daño inflamatorio en el sistema nervioso central. Seguimos por la cladribina. La cladribina es un medicamento oral que, a diferencia del dimetilfumarato y el fingolimod, no se toma todos los días, sino que se dan ciclos cortos de tratamiento. Y en esos ciclos cortos lo que hace la cladribina es seleccionar las células autorreactivas. Y específicamente a esas células les induce apoptosis, y es que esas mismas células se mueran. Que esas mismas células activen como sus mecanismos de muerte celular. Entonces no va a tener mucho daño colateral, no va a disminuir mucho los linfocitos porque son unas células muy especiales, y si los disminuye, esto va a ser por un periodo de tiempo muy corto. Entonces tiene la facilidad de que no es una toma continua del medicamento, y que si se presentan efectos adversos, el periodo de los efectos adversos es muy corto. Y nos puede dar un efecto que puede durar 4, 5, hasta 6 años en muchos pacientes. Y ya pasando a las terapias de alta eficacia, a los anticuerpos monoclonales, voy a empezar por el natalizumab, que fue el primer anticuerpo monoclonal que tuvimos disponible. Natalizumab bloquea el paso de las células autorreactivas del endotelio vascular de nuestras arterias y nuestras venas al sistema nervioso central. Entonces, el natalizumab es un impermeabilizante, cierra completamente el sistema nervioso central para que ninguna célula autorreactiva pueda atravesar esas barreras e ir a causar inflamación. El alemtuzumab mata, digamos, unas células del sistema inmune, que son linfocitos B y T de memoria, que son encargados como de orquestar toda la actividad inflamatoria, y los mata dejándolos casi que en cero. Por lo tanto, hay una nueva repoblación de linfocitos que no tienen esa memoria, no se acuerdan que tienen que ir a atacar a la mielina. Entonces eso también le da un efecto que puede durar también varios años sin necesitarse nuevas exposiciones al tratamiento. Los anti-CD20, que ahí voy a hablar del ocrelizumab, el ofatumumab y el rituximab utilizado fuera de etiqueta, son medicamentos que van específicamente contra una célula que se llama el linfocito B. El linfocito B siempre había sido relegado en la esclerosis múltiple y pensábamos que no tenía ningún papel activo, pero resulta que el linfocito B es el director de orquesta. El linfocito B migra de la sangre periférica al sistema nervioso central, se instala ahí, y ahí mismo va llamando otras células para que hagan daño y hagan inflamación, empieza a secretar sustancias también que causan daño y causan inflamación, y se empieza a replicar dentro del sistema nervioso central. Entonces, con estas moléculas, como les dije, el ocre, el ofatumumab y el rituximab, atacamos específicamente esa célula y se logra también un adecuado control de la enfermedad. Caro, que no me haya saltado ninguna. ¿Quién me falta? No, perfecto. Copaxone. No, me Hace faltó tanto, Copaxone. Copaxone es de la exacto. misma época de los interferones, es también de alrededor de los 90. Y el Copaxone es una molécula que se parece mucho a la mielina. Es un grupo de aminoácidos muy pequeñitos, y su mecanismo de acción es que al inyectar el Copaxone atrae como a las células autorreactivas a que ataquen el Copaxone y no que ataquen a la mielina. Entonces es como un distractor un poco del sistema inmune. Y la teriflunomida, me faltaban esos dos. La teriflunomida también es un medicamento oral que actúa disminuyendo la velocidad a la que se replican las células de nuestro sistema inmune. Digamos que todas las células se replican a cierta velocidad, pero las células que son autorreactivas, las que tienen esa programación especial para atacarnos, se replican más rápido. Entonces la teriflunomida actúa disminuyendo la velocidad a la que se replican estas células. Yo creo que ahí sí ya explicamos rápidamente los mecanismos de acción de cada uno. Perfecto. Entonces ya entendiendo que sabemos que hay muchas opciones y que todos actúan en diferentes espacios del sistema nervioso central, como nos dijo María, algunos en
en los ganglios, otros en la barrera, otros dirigidos contra algún linfocito, otros se mimetizan como la mielina, y que nosotros nos damos como prioridad la actividad de la enfermedad. De ahí nosotros ya pasamos a hacer como nuestra receta de cocina con cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta para que vean que las decisiones no son tan fáciles? Entonces, lo primero, siempre lo que les dije, características de la enfermedad. Entonces, no solo son los síntomas y lo que nosotros veamos de ustedes al examen físico, sino también un poquito la historia, y por eso nos detenemos un poco con ustedes a empezar, bueno, ¿hace cuánto empezó? ¿Cuántos brotes has tenido en el último año? Cuéntame un poco tu historia. Vemos qué tanta discapacidad tiene, de ahí pasamos a ver las imágenes, vemos qué tanta actividad tiene, tanto en T2 como actividad en gadolíneo, y así nos damos una imagen de qué tan agresiva es la enfermedad. De ahí pasamos a ver la seguridad, ¿cierto? ¿Qué riesgos tiene cada medicamento y qué riesgos tiene cada paciente y si son compatibles o no? Y así vamos mirando. Otra cosa que para nosotros es esencial, y yo creo que esto ha sido un gran esfuerzo que hemos hecho las mujeres neurólogas en esclerosis múltiple, es tener en cuenta el deseo gestacional de las mujeres si quieren quedar en embarazo o no. Antes, como la mayoría eran hombres, yo creo de todos los médicos, casi no se hablaba de embarazo, lactancia y nada, esto era como que, si usted está enfermo, no, mejor no le conviene embarazo, lactancia, nada, no tenga en cuenta nada de eso para su vida. Pero ahora ya tenemos muchos métodos para lograr que todas las mujeres puedan quedar en embarazo planeado, ¿cierto? No es un embarazo pues espontáneo, pero sí podemos controlar la enfermedad y planear y escoger el tipo de medicamento para que según nuestro cronograma podamos tener hijos cuando lo deseamos. Comorbilidades, claro, porque como algunos medicamentos tienen efectos adversos y pues que yo sufra esclerosis múltiple no quiere decir que sea lo único que sufro, ¿cierto? Según mi edad puedo tener diabetes, hipertensión, puedo tener enfermedad mental, puedo tener algunas otras cosas, entonces todo esto lo tenemos en cuenta. Y finalmente, lo dejamos de último porque usualmente no lo tenemos muy en cuenta, pero sí cada vez y ahora con nuestro sistema de salud tenemos que ser muy conscientes de los costos, de qué aprueban y qué no, porque hay veces, ustedes saben que desde que somos esclerosis múltiple, ya somos enfermedad huérfana, es alto costo, cuenta de alto costo, y eso hay como una maletica de plata para todos, y hay que saberla repartir, ¿cierto? Y no es lo mismo la diferencia entre EPS, entonces hay veces uno elige un tratamiento muy costoso y nos pasamos años y años peleando y finalmente no nos ponen nada. Entonces, hay veces es importante para nosotros también negociar bien todos esos medicamentos para que sí se los pongan, porque no hacemos nada si no ponen los medicamentos que queremos que nos pongan. María, ¿les cuentas un poquito qué pedimos? Sí. Perfecto. Caro ha hecho el recuento como cómo les explicamos los medicamentos y cómo escogemos el que creemos que es el mejor. El siguiente paso es explicarles los efectos adversos. Hoy no vamos a profundizar en efectos adversos de cada medicamento, pero a grandes rasgos. Hay efectos adversos que se relacionan con la disminución del sistema de defensas, porque todos estos medicamentos actúan disminuyendo la actividad de nuestro sistema de defensas. Entonces, el principal efecto adverso son las infecciones. También efectos adversos relacionados con la aplicación, con la toma, si me lo tomo oral, pues pueden haber efectos adversos gástricos, si me lo inyecto, pues van a haber reacciones con la inyección o con la aplicación. Y tercero, queremos prevenir en lo que sea posible que haya alguna complicación de este tipo. Entonces, antes de empezar el tratamiento, siempre les pedimos un montón de exámenes y es que nos queremos adelantar. Primero queremos ver cómo están el resto de sus sistemas. Nosotros hemos hablado de sistema nervioso central y de sistema inmune, pero el cuerpo es otro montón de sistemas. Los medicamentos se metabolizan en el hígado, se excretan por el riñón, pueden tener efectos adversos en otras partes. Queremos saber cómo están las defensas antes de empezar, digamos, a alterar el sistema de defensas. Entonces, antes de empezar cualquier medicamento, vamos a pedir un hemograma, vamos a ver cómo está funcionando su hígado, funcionando su riñón, que estén bien de vitaminas, que la tiroides esté funcionando bien, cómo hacer un chequeo basal, a ver cómo está el resto de tu organismo. También vamos a pedir otro montón de exámenes descartando que de pronto de manera silenciosa ustedes no tengan una infección crónica.
y que nosotros bajando las defensas empeoremos esa infección y ya no tengamos un solo problema que sea la esclerosis múltiple, sino dos problemas. ¿Qué infecciones queremos descartar? Infección por virus del VIH, sífilis, infecciones por virus de la hepatitis B y C, infección por tuberculosis, y queremos ver si ustedes tienen un esquema de vacunación completo o necesitamos reforzar algún tipo de vacunas que nos puedan disminuir el riesgo de que adquieran enfermedades que son inmunoprevenibles con vacunas, ¿cierto? Que no tengo anticuerpos contra la hepatitis B, bueno, entonces vamos a vacunarnos de hepatitis B. Que me hicieron anticuerpos de varicela y me dio varicela, pero no quedé con anticuerpos, entonces vamos a vacunarnos de varicela. Todo esto lo hacemos al iniciar cualquier medicamento que iniciemos. ¿Por qué? Porque ya vimos con Caro que nosotros escogemos el medicamento según el perfil, pero puede que en el momento del diagnóstico nosotros digamos, no, esta enfermedad tiene muy poquita inflamación, tiene muy poquita actividad, vamos a empezar un medicamento de baja eficacia, pero que la enfermedad durante el seguimiento se nos descontrole y necesitemos rápidamente cambiar de tratamiento. Y hacemos una prueba de tuberculina y nos sale positiva. Ay, no, pero entonces tenemos que esperar un tiempito, que te tomes unas semanas este tratamiento, que eso lo pudimos haber hecho al principio. Entonces yo sé que cuando diagnosticamos a los pacientes, todos están muy ansiosos de confirmar el diagnóstico y empezar a hacer algo para controlar la enfermedad, que es iniciar el tratamiento. Pero en este paso es importante hacer las cosas bien y no apresurarnos porque nos va a permitir ganar tiempo en el futuro y sobre todo poder disminuir y mitigar el riesgo de efectos adversos, que algunos son prevenibles. Hay otros efectos adversos que lastimosamente no los podemos mitigar, ¿cierto? Pero que por lo menos lo que hayamos podido hacer preventivamente lo hayamos hecho bien. Perfecto. Y eso mismo hacemos en el seguimiento, o sea, que lo que explicábamos desde el principio, ya los riesgos los tenemos muy claros y los vamos siguiendo en el tiempo. Y entonces yo creo que por horas del tiempo, yo creo que es mejor que dejemos acá y ya vamos hablando con todos y vamos definiendo si quieren profundizar en algún tema específico del tratamiento. Entonces, estamos abiertos a preguntas de cualquiera para María Fernanda o para nosotras. Empecemos. Erika le pone que muchas gracias a María Fernanda por el aporte. Siempre me pregunto para qué y estoy por encima de bien y el mal. Imagino que es una parte como de toda la del debut cuando empieza la enfermedad. ¿Qué dice María? Sí, yo creo que a veces esas preguntas generan como mucha presión, no el por qué y el para qué, sino es como irlo viviendo en el día a día y entendiendo que el día a día nos va enseñando las diferentes cosas, ¿no? Porque el por qué creo que, y ustedes mismas lo dijeron la semana pasada, es muy difícil saber, ¿no? El por qué me dio esto, cuáles son las causas, los factores, etcétera, es muy difícil. Y a veces el para qué es claro, a veces no, y a veces la vida misma nos va mostrando un poquito esas enseñanzas que vamos adquiriendo. Perfecto. María Hola. Laura Angarita nos pregunta que si se pueden combinar los tratamientos. Esa es una pregunta muy buena, porque uno dice, pues si unos actúan en una parte y otros actúan en otra, pues si yo los combino, estoy atacando la enfermedad desde dos puntos de vista. Esa pregunta también se la hicieron hace algunos años muchos investigadores y se hicieron algunos estudios, por ejemplo, combinando interferón y copaxone, combinando interferón y teriflunomida, combinando natalizumab e interferón. Y lastimosamente esos estudios no demostraron que combinar dos medicamentos fuera mejor que dar uno solo, pero lo que sí se demostró es que se multiplicaban los efectos adversos. El riesgo de inmunosupresión, el riesgo de problemas en otros órganos y sistemas creció de manera exponencial y el impacto sobre la enfermedad combinando los tratamientos no fue mínimo. Entonces, digamos que ese campo de investigación se dejó ahí como un poco abandonado. ¿Qué creemos que puede pasar en el futuro? Que ahora tenemos todos estos medicamentos de los que hablamos hoy son antiinflamatorios e inmunosupresores,
que más adelante cuando tengamos opciones neuroprotectoras o neuroreparadoras, uno ahí sí diría, uy, digamos que controlo la inflamación con este medicamento y con este otro medicamento hago neuroprotección o neuroplasticidad. De pronto ese sí sería un escenario en el que combinar tratamientos también podría tener mucho sentido y que pudiera tener más beneficios que riesgos, que es siempre el balance que hacemos con los tratamientos. Exacto, y no combinamos al tiempo, pero de pronto sí puedes ver, Laura, que no es que combinemos, sino que empezamos con uno y vamos alternando a otros, ¿cierto? Entonces ahí uno puede decir, ay, esta porque ha usado varios tratamientos, pero en la actualidad, como dice María, no combinamos. Yo vi que Erika Galvis quería hacer una pregunta y luego pasamos a Carlos y a Carolina. Buenas noches. Hola. Hola, Hola. Erika. No, en mi caso, cuando se empezó el tratamiento, que fue hace como 11 años, claro, uno sí se atrofiaba cuando se le dormía una mano, o pues exacto, uno le echaba mente todos los días. Ya después de tanto tiempo, no, uno ya está por encima del bien y del mal porque ya sabe que es una recaída y que no, gracias pues a las explicaciones de la doctora María Isabel. Entonces uno ya como que se relaja, como, ya uno lo maneja. Y cuando ya realmente sí es un síntoma grave, pues ahí sí mejor consulta, pero el resto no. Uno se relaja y trata de hacer las cosas por uno mismo. Ya pues cuando uno ya se ve a punto de caer, ahí sí que te pide la ayuda. Pero el resto no, normal, tratar de ser autosuficiente lo que más se pueda. Muchas gracias. Gracias, Erika. Gracias, Erika. Seguimos con Carlos. Buenas noches para todas. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Yo quería hacer una consulta. Carlos, te acercas un poquito más al micrófono que te escuchas muy lejos. Sí. ¿Qué tal ahí? Sí, Mejor. mejoró. Mejoró. Bueno, en la actualidad hay registros de algún paciente que no se haya recuperado de una neuritis óptica. Bueno, la neuritis óptica, digamos que es un síntoma, ¿cierto? Y hay pacientes que pueden no recuperarse del todo, ¿cierto? Cuando la neuritis puede ser muy extensa o deje necrosis o algún tipo de secuela, puede pasar que uno no recupere la visión completamente y mira que por eso uno habla de que en el tiempo hay veces puede dejar secuelas. Usualmente no es el caso de la esclerosis de que no recuperemos la visión del todo, ¿cierto? Hay enfermedades como la neuromielitis óptica que son un poco más agresivas, pero sí puede pasar que no recuperes la visión a como estaba antes. ¿Por qué nos haces la pregunta? Cuéntanos. No, digamos que a nivel personal, pues podría ser uno de los temores que en el futuro pudiera experimentar de nuevo. En mi caso, pues mi esposa, que es la paciente, y pues quise hacer la consulta, ¿cierto? Digamos porque Sí. inicialmente, ¿cómo descubrimos la enfermedad o por dónde descubrieron la enfermedad? Los primeros doctores que vieron mi esposa fue a través de unas citas médicas porque mi esposa perdió de un momento a otro la visión en su ojo derecho, ¿cierto? Progresivamente se fue recuperando, pero digamos que pues existe algún temor en el fondo, ¿cierto? Uno pensando, hombre, de pronto una recaída puede volver a tener algún problema Claro. con la visión, no recuperarse. Es más como a nivel de aprendizaje, de información para mí. Claro, entonces, por eso te pregunté que por qué lo preguntabas para poder explicarte bien como tu temor. Entonces, la idea de todo esto es que nosotros controlemos la inflamación para que no vuelva a pasar otra neuritis óptica, ¿cierto? Y por lo general, las recaídas de esclerosis múltiple, y sobre todo ahora que solo están poquitas, tienden a recuperarse completamente. Así como te escribe Erika Galvez ahí, probablemente se va a recuperar y con tratamientos va a estar bien. Eso es lo mejor que nos pueda pasar. María, te voy a hacer otra entonces. Carolina Sánchez Listo. dice, ¿los tratamientos pueden perder efectividad ya nada más avanzada?
Sí. ¿Por qué? Porque como hablamos en la clase anterior, la esclerosis múltiple daña nuestro sistema nervioso central, digamos, por dos vías. Una es inflamando y otra es acelerando el proceso de neurodegeneración. Entonces, los medicamentos de los que hablamos hoy son medicamentos antiinflamatorios, son súper eficaces controlando la inflamación, que generalmente nosotros nos inflamamos más cuando estamos jóvenes, alrededor de los 20 y de los 30. Cuando vamos envejeciendo, sigue habiendo inflamación, por eso el tratamiento se tiene que continuar, pero empieza a aumentar, digamos, la velocidad de la neurodegeneración por la enfermedad y por el envejecimiento, como lo hablábamos ahora. Por eso se da como esa evolución a la fase progresiva de la enfermedad. Y por eso los pacientes a veces, a pesar de estar con tratamientos, a pesar de tener resonancias muy controladas, sienten que ya no están igual de bien, pues como estaban, digamos, 5 años antes o 10 años antes. Todavía impactar ese momento de la enfermedad no es tan fácil. Es una necesidad insatisfecha y ahí se está poniendo como mucho atención en Esfuerzo. investigación. ¿Qué se puede hacer? En la neurodegeneración tiene más evidencia lo que nos hablaba María Fernanda: estilo de vida saludable, ejercicio, dieta sana, pero es empezarlo desde antes. O sea, acuérdense que esto es una maratón, esto los esfuerzos hay que iniciarlos y medirlos desde el principio. Porque un cerebro, pues el cerebro tiene capacidad de repararse, digamos que eso ya no es un dogma que antes decíamos que si uno perdía una neurona, nadie, pues eso ya se perdía y no pasa nada. Tenemos cierta capacidad de reparación, pero esa reparación la vamos perdiendo a medida que envejecemos, a medida que tenemos hábitos de vida que no son los más adecuados, si seguimos consumiendo tóxicos, licor en patrones de abuso, cigarrillo, sustancias tóxicas en general y además si no controlamos la inflamación. Entonces esto tiene que ser una aproximación súper compleja y súper holística para poder impactar ese proceso de neurodegeneración, que yo sé que la palabra neurodegeneración suena muy fuerte, pero eso no es nada diferente a que nos envejecemos y que esa es una realidad. Lo que pasa es que la sociedad en la que vivimos en este momento es un poco negacionista con el envejecimiento, con la enfermedad, con lo que nos hace pues ser humanos y estar compartiendo en este plano en este momento. Pero es un tema que tenemos que traer porque es lo cotidiano y es lo que tenemos asegurados todos. Mientras sigamos cumpliendo años, pues todos vamos a estar en esa curva de bajada, y creo que ahí mantener el tratamiento, mantener el control de la inflamación es fundamental, pero además, pues las otras intervenciones, mientras hay estudios y mientras hay ensayos clínicos que nos den así como la molécula neuroprotectora. O sea, eso no lo soñamos todos los neurólogos. Yo no creo que eso sea imposible, probablemente sea complejo, pero hay muchos esfuerzos en ese camino. Perfecto. Creo que Catalina hay varias Jiménez alzó la mano. manitos. Sí. Eso, Carlos. Hola, mucho Hola, gusto. Hola, Catalina. Catalina. Yo Mucho gusto. soy, yo soy Catalina. En estos momentos estoy en remitente recurrente con la esclerosis. Por cierto, soy de acá de Bogotá. Pues bueno, antes de hacer la pregunta, creo que es bueno explicar un poco mi historia con la enfermedad. Yo tengo 21 años y fui diagnosticada con la esclerosis desde los 16. Entonces, pues a lo largo de estos años he pasado por 5 cambios de medicamento, según con lo que ustedes explicaban, desde los de eficacia baja hasta los de eficacia más alta. He pasado por interferón, he pasado por fingolimod, alemtuzumab, natalizumab y estoy con ofatumumab actualmente. Entonces, mi pregunta es, porque yo sé que el ofatumumab hace parte de la familia que combate los de CD20. Si yo Sí, señora. si yo llegase a tener otra recaída y que el médico tratante, el neurólogo, decida cambiar el medicamento, yo ya no podría seguir con el otro de la familia que es el ocrelizumab, ¿verdad? Pero como en que falles en eficacia, Sí, ¿cierto? exactamente, sí. Pues por lo que pues son de la misma familia y eso es lo que me han dicho los médicos, pero pues Sí, todavía tengo no como es esa duda. esa duda. Bueno, no es que no puedas como tal, sino que no tiene sentido ponerte un medicamento que fallaste, que tenga el mismo mecanismo de acción. Si tú ves lo que los neurólogos han hecho contigo,
es cambiarte mecanismos de acción para que no vuelvas a fallar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando uno recibió alemtuzumab, que es un medicamento bien potente, que uno dice, bueno, si fallamos, ¿tú fallaste alemtuzumab o fue que hiciste después con el tiempo nueva actividad? Pues el alemtuzumab me lo aplicaron en abril del año 2022 y yo tuve recaída en octubre de ese mismo año. Entonces, por ende, no pude tener el segundo ciclo con el alemtuzumab, sino que por junta médica decidieron cambiarlo al natalizumab. Exacto, entonces ahí eso es lo que te quería mostrar. Entonces, cuando uno falla a un medicamento, independiente de la eficacia, porque mira que este es muy potente, ya uno lo que busca es otro mecanismo de acción. Si fuera que tú simplemente hubieras completado tus 2 ciclos y a los 5 años volviste a hacer actividad, uno incluso queda con el mismo y dice, listo, volvamos a hacer otro método, en el otro ciclo. En el caso de los anti-CD20, digamos que ofatumumab y ocrelizumab son equivalentes y uno solo se cambiaría del uno al otro por efectos adversos, pero si falla uno, no tiene sentido ponerte otro mecanismo de acción igualito y correr el riesgo de que vuelva a fallar. Ok, entiendo. Sí, es que pues para mí es un poco frustrante el hecho de que con 5 años haya tenido 5 cambios de medicamento. Y pues lo que me comentan Entiendo. los médicos es que mi enfermedad está en un punto de alta actividad y que las ventajas es que estoy joven, entonces hay que aprovechar como esa neuroplasticidad y esa facultad que tiene mi cerebro de crear nuevas conexiones y de los cuidados que pues eran los que mencionaba María Fernanda al inicio, que son cuidados que es pues que sí son parte de mi estilo de vida, pero hay veces que cuesta muchísimo, en especial Claro. pues por todas las responsabilidades que en estos momentos estoy, que ya estoy, pues ya estoy acá culminando mi carrera y todo eso, entonces sí cuesta un poco como tener ese, bueno, no control, sino ese manejo. Ese Sí, balance es exactamente, difícil, es sí, ese difícil, a balance, todos ese nos cuesta. equilibrio. Sí, pero bueno, esa era como mi duda que tenía, en serio, gracias, muchísimas gracias por esta oportunidad Con y esta mucho clase. gusto. Gracias, Catalina. Caro, voy a aprovechar como para hablar de objetivos de tratamiento y cuando un tratamiento no cumple el objetivo, que yo creo que va Ok, muy bien con la pregunta que nos hizo Catalina. Entonces, sí. cuando ponemos un tratamiento, el objetivo es que no hayan recaídas, que no haya actividad en resonancia. Digamos que todos queremos cero actividad clínica, cero actividad en resonancia. Sin embargo, como veíamos, no hay ningún medicamento que sea 100% eficaz. Entonces, tener esa expectativa de un control completo de la enfermedad a veces no es realista. O sea, es lo que todos queremos, pero a veces no se va a alcanzar. Entonces nosotros utilizamos como unos scores, unos puntajes para saber cuándo es un medicamento que tiene una respuesta subóptima o cuándo es una verdadera falla. Si un paciente hace una recaída y además la resonancia, vemos que hay más de 2 lesiones nuevas, ahí nosotros decimos el medicamento no nos está cumpliendo y cambiamos. Pero es muy importante darle tiempo a que el medicamento haga su efecto. En general, nosotros recomendamos esperar por lo menos un año juiciosos, poniéndose las infusiones, tomándose los medicamentos antes de hacerle examen al medicamento, porque hay pacientes que vienen, por ejemplo, de una enfermedad muy activa y empezamos el tratamiento y a los pocos meses hacen una recaída y claro, nos angustiamos porque todos empezamos el tratamiento con la mayor ilusión de que todo se va a controlar, pero ahí nos toca parar y respirar. A ver, apenas llevamos 2 o 3 meses, el medicamento se demora en matar a todos los linfocitos que tiene que matar o a encerrar a todos los que tiene que encerrar. Ojalá en el cuerpo todo fuera así automático. Entonces, por norma más o menos general es eso. Antes de un año no decimos si hay falla o no. Hay casos, obviamente, con sus particularidades. La historia que nos cuenta Catalina es la historia seguramente de una enfermedad que su Muy neurólogo estaba activo. muy preocupado para controlarla y que por eso echó mano de todos los tratamientos y está bien. Si por algún motivo, Catalina, no funcionara lo que estás utilizando en este momento, hay opciones. Lo que pasa es que son opciones más complejas, que todavía no están como
muy sedimentadas, pero que son opciones que a veces ofrecemos a los pacientes que, como tú, han tenido que utilizar muchos medicamentos de manera acelerada porque la enfermedad está muy activa. Entonces, para que no te sientas que ya se quemaron todas las cartas, en esclerosis múltiple siempre van apareciendo nuevas opciones. De acuerdo. Juliana, me salía antes que tenía la mano levantada, por aquí como que se pierden si yo me demoro mucho en responder, entonces no sé si fue que Juli ya no está o se me desapareció la mano. O si Bueno, quieren volver a levantar. sí, porque no supe. Y Jessica Barrera nos preguntó que si hemos visto cambios en la respuesta a los medicamentos, especialmente con los cambios de marca. Entonces, digamos que esto es como una batalla que ya perdimos, digo yo, ¿cierto? Porque cuando empezaron a salir los primeros genéricos, uno decía, bueno, eso fue una batalla, que se tuvieran todos los estudios y todo lo que queremos y esperamos de los medicamentos equivalentes, ¿cierto? Pero, por ejemplo, con fingolimod, como tú lo mencionas, ya hay demasiadas marcas, ¿cierto? Entonces nosotros estar al tanto y el seguimiento de todos es difícil y saber que todos hayan sido rigurosos en ese seguimiento de equivalencia también es difícil. En general, y yo tengo varios que les cambian, por ejemplo, de fingolimod les cambian de marca más o menos cada 3 meses. ¿Por qué? Porque las EPS hacen contrataciones. Entonces, digamos que sí se ha visto algunos efectos adversos diferentes, pero por lo general a mí me ha ido bien con los cambios de marcas. Lo que nosotros ya intentamos, y me imagino que María también intenta, es no elegir mucho un medicamento que esté en negociación en todas partes, porque uno ya dice, bueno, para nosotros es muy difícil tener un control de tanto cambio, pero como yo les digo, si estamos en una situación muy difícil de salud, yo manejo mucho Sabia Salud, y si ese es el que te van a dar, hagámoslo, y en caso de que nos haga un efecto adverso, lo reportamos y buscamos cómo cambiar el medicamento. Pero es difícil mantenernos en Gilenya, que es el original. Yo sé que muchos lo han logrado, pero ha sido difícil, es una batalla difícil. Sí, claro, digamos que las copias en los biosimilares son una realidad en nuestro sistema de salud y en todos los sistemas de salud por los costos de los medicamentos. Yo también tengo la misma percepción que a la mayoría de los pacientes les va relativamente bien en eficacia. Lo que hacemos nosotros como neurólogos es hacer una vigilancia súper estricta. De los efectos y al adversos. primer efecto adverso o a la primera señal de falla, cambiar al paciente a otro medicamento. O sea, disminuimos un poco la tolerancia a la falla y al efecto adverso. Pero es lo que vos decís, es preferible, digamos, una copia a no estar tratados o a estar un mes con tratamiento, un mes sin tratamiento. Estos son medicamentos supremamente costosos. Son medicamentos que ningún paciente los puede asumir de su propio bolsillo, así sea un paciente con muchísimo dinero. Porque pues uno compra un mes de tratamiento, pero multipliquen eso por 12 meses, por 365 días del año y multipliquen eso por 4.500 pacientes con esclerosis múltiple que puede haber en este momento en Colombia. Y como explicabas ahora, el presupuesto de esclerosis múltiple es para todos los pacientes. Entonces, uno entiende por qué hay estrategias para que los medicamentos sean un poco menos costosos y es poder, pues, tratar más pacientes. Lo que pasa es que uno sabe, pues, que a nivel de decisiones que no incluyen muchas veces el concepto médico, se prefiere a veces el costo sobre otras variables. Pero yo creo que es función de nosotros como neurólogos, de los pacientes desde las asociaciones, como estar vigilantes, que esos problemas económicos no se vean reflejados en problemas de abastecimiento, en problemas de acceso, en problemas de que de pronto no lleguen moléculas que pudieran beneficiar a los pacientes. Creo que eso es un trabajo conjunto de las sociedades científicas y de los pacientes. De acuerdo. Susana tiene la mano levantada. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Susana, soy de Medellín y tengo 17 años. Desde mayo estoy diagnosticada con la enfermedad. Lo que pasa es que estoy terminando el esquema de vacunación porque, el esquema de vacunación con varicela y hepatitis B,
y tengo programado iniciar el tratamiento en octubre con fingolimod. Pero yo cumplo los 18 el otro año en febrero. Entonces, mi pregunta es como, o sea, yo sé que es necesario obviamente iniciar el tratamiento para no tener otra recaída, porque hace poquito tuve una, o sea, desde octubre del año pasado que comenzaron mis síntomas, hasta este momento he tenido 5 recaídas. Entonces, mi pregunta es como, o sea, como si es necesario iniciar el tratamiento ya o debería esperar a que en febrero como que ya tenga más como tratamiento. Opciones. Exacto. Entonces, si tu caso nos pasa a nosotros y a María a mí nos pasó la semana pasada en la consulta. Tenemos muchos que están ahí en 17, 18 y lamentablemente para menores de 18 años solo tenemos 2 alternativas. Tenemos fingolimod y tenemos rituximab. Por eso yo lo incluyo siempre ahí. Digamos que una alternativa prudente, nosotros siempre preferimos empezar tratamiento para no esperar tanto, porque mira lo que tú dices, ya has tenido varias recaídas y aunque estás muy chiquita y tú tienes muy buena neuroplasticidad y te va a ir muy bien, estoy 100% segura que te va a ir muy bien, nosotros sí preferimos iniciar un tratamiento y cuando cumplan los 18 te cambiamos, porque no nada nos garantiza que en febrero, cuando ya tengamos todo y se lo ordenemos y sea inmediato, puede que ahí también nos demoremos unos meses, entonces seguir comprando y comprando tiempo. Entonces lo mejor es iniciemos y ya en febrero que tú cumples años, se hace la junta, se hace el cambio, vas a ver que eso es un proceso también y ya estamos todos seguros que por lo menos este tiempo también estuviste cubierta. No sé qué piensa María. Sí, estoy súper de acuerdo. Yo también ganaría tiempo. Digamos que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿cierto? Lo perfecto sería que así tuvieras 17 años, te pudiéramos empezar Era lo cualquier que es, medicamento. sí. Eso, pero entonces no nos podemos entrar en ese círculo de terquedad que es que voy a poner una tutela, que voy a poner un derecho de No petición. funciona. Perdemos tiempo valioso, los pacientes se desgastan, todos esos trámites administrativos de ir a una EPS, a pelear, a conseguir un abogado. Yo creo que eso es más tóxico que iniciar el tratamiento que tienes disponible en ese momento. Y eso desgasta muchísimo. Los pacientes gastan muchísima energía y lo sé por los pacientes que tienen un asegurador que no, que unas veces les despacha, otros no. En Medellín, digamos, actualmente, pues con la situación compleja de la EPS más grande, uno ve el desgaste de los pacientes. Este mes me mandaron medicación, este otro mes se me demoraron en la autorización. Entonces yo me ahorraría esa energía del desgaste de a toda costa hacer todo para que te empiecen hoy el medicamento que nosotros elegiríamos el perfecto y escoger lo bueno y es empezar el que tenemos disponible ya, seguirte poniendo a punto, ¿cierto? Terminarte de vacunar, terminar de hacer todas las cositas y a los 18 años, listo, venga, ya estamos en el mejor panorama. ¿Cuál sería de los de alta eficacia que probablemente pensaría yo que sería la Tú eres siguiente línea candidata. y empecemos a nadar en esa dirección y no desgastarnos de pronto en cosas que no dependen de ti, no dependen de nosotros como médicos, son reglamentaciones que pues que ahí están, que no tienen mucho sentido, pero que a veces nos atan un poco las manos. Y que eso sí no van a funcionar. O sea, yo ya les digo que ni siquiera nos desgastemos porque lo sé. Tutela, desacato, o sea, nos vamos así y pasamos todo el tiempo sin nada. En febrero ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, lo mejor es que pongamos el tratamiento, son pocos meses, pero yo prefiero ganarte ese tiempo, que estés segura estos pocos meses, que no tengan sexta, séptima recaída, y ya de aquí en febrero hablamos de qué otras opciones hay para ti, y más que estás tan joven. Y el problema, Susana, es que las personas menores de 18 años son población vulnerable y estos medicamentos tienen efectos adversos. Entonces, pongamos un escenario así súper apocalíptico. Te ponemos un medicamento que no ha sido probado en personas de 17 años y 7 meses y te pasa algo. Digamos que ahí hay un hueco en el que dice, vengan, pero es que este medicamento solo estaba aprobado para personas con 18 años y un día. Entonces, por 5 o por 6 meses es un lío jurídico y un limbo que ni las farmacéuticas, ni las aseguradoras, ni el Estado está dispuesto a correr esos riesgos porque el medicamento en etiqueta dice que se probó en personas de 18 años más un día.
Entonces, sí, son cosas que no deberían suceder. Yo creo que una mujer de 17 años y 7 meses biológicamente es muy parecida a una de 18 años y un día, 18, ujú. pero en la regulación eso es diferente. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por este espacio. Ay, con mucho gusto. Gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o vamos cerrando? Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad que participaron bastante, qué pena con que tuvimos un cambio ahí en la programación, pero ya saben que las charlas quedan grabadas, las vamos a montar a YouTube. Yo voy a dar la palabra a Isabel. Y lo último, también en estos días vamos a enviarles una encuesta a ver si quisieran profundizar de algún tema, si les interesaría hacer cursos de pronto un poco más profundos, porque yo sé que uno también cuando está con una enfermedad tampoco quiere que lo atosiguen a toda hora de información, entonces si queremos ser un poquito más guiado por ustedes nos van contando. ¿Alguien me había levantado la mano? Isabel. Isabel. Yo creo que es como que se Escribió en el desconecta. chat que era solo agradecer. Bueno, perfecto. Listo, entonces en el transcurso de la otra semana va a quedar todo montado y lo pueden compartir con todo el mundo porque esto es de libre acceso. Con muchísimo gusto a todos y feliz noche. Gracias a todos, gracias María también por unirse a esta iniciativa para compartir y resolver dudas y a todos por sacar el tiempito hoy. Gracias. Gracias, feliz noche. Chao. Chao. Feliz noche. Chao. Chao. Chao.